Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Eh? Hola, hola, hola. O sea, ahora aprendí. Hola, hola, hola. O sea que me duele mi talón. Entonces, ¿cómo se llama el día? En tus ojos toda verdad es verdad. En tus labios la libertad. En tus labios toda verdad. En tus labios. Venid a ver quién es Jesús. Venid a ver quién es Jesús. Nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro hermano y Salvador. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Por la vida voy queriendo gritar, ¿quién me dio la luz? ¿Quién me dio la paz? No sé de por qué me dará mi ser. ¿Qué música es lo que tenés? Me va a poner ahí uno. Vaya, venda ya, güey. Bueno. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos comenzando, como siempre, todos los lunes. Ñemongueta, Jañembo, lleva Ñemongueta, Milla y Cuamimba, Eva Peñan de Yara, Oberú Peñan de Apuiteben, Eva Loy Cuame, Eva Ñande, y esto es lindo. Y después, sobre todo, para que podamos rezar juntos. Nuestro objetivo, dos cositas, Orecoros en Dulcea, y Peña Peña manifestar, Bebe y Cuacana, Bebe, todo lo que tienen en su corazón, todo lo que sienten y que podamos llegar como siempre, ¿verdad? Estamos llegando a todas partes, gracias a Dios. Siempre tenemos saludos, incluso, imagínense, de Buenos Aires, desde Brasil, desde Estados Unidos. Hay muchos, Italia también están viendo, solamente que Italia me dijeron que ya está un poco tarde para la Nicatubeima. Allá ya es de madrugada, por eso es que no están siguiendo mucho, pero ven sobre todo las repeticiones que hacemos en otro horario. Bueno, entonces hoy nosotros estamos Ñemongue Taja Ñemboe. Así que ustedes ya saben también, ahí están los números 0961-166-266. Y luego el teléfono, Upeaña Ñemongue Taja, Guapepita, y entonces es para que podamos hacer nuestro llamado telefónico. La perecoy y la pendesaldo, entonces pejenoy que Ñemongue Tamí Pemome Uche. Cómo va toda la vida y la vida religiosa, la vida de sus capillas, la vida de su parroquia, la vida de su catecismo. 0986-404-603, allí en ese teléfono donde podemos levantar el tubo y decir buenas noches. Y ahora, ya les aviso también, porque hay algunos que todavía no aprendieron, o no lleven, pero les pido que ustedes ya sepan, ¿verdad? Entonces, lo que significa esto. Cuando ustedes están hablando por teléfono conmigo, bajen el volumen de su aparato de televisor. Vuelvo a repetir. Pembo en Pembo y cero la vende aparato de televisor, apejendupen de teléfono. Entonces hablamos, tú y yo vamos a hablar entonces desde el teléfono. Entonces salimos al mismo instante, nos escuchamos, porque recuerden que en la cuestión de esta tecnología satelital siempre hay retardos de segundos para que llegue hasta tu televisor. 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos, y me tengo mi hija. Hola, ¿eres? Entonces, dentro de 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hola, gente, delante del televisor, ¿me entendiste?
Entonces, por eso que es importante, hablemos directamente al teléfono. Entonces, ya tenemos que estar tranquilo. Ni pena, va a balancear televisión, vecina. Pero vamos, gente y supercuera, pero tranquilo. Entonces, para que podamos también nosotros hacer un lindo programa, podamos compartir. Ñemonguetá significa poder justamente hablar juntos, hablar de la familia, hablar de las cosas lindas, hablar de lo que hemos conseguido también durante esta semana, todo lo que ustedes fueron viviendo, también momentos difíciles. Yo, por ejemplo, ya comencé hoy lunes a full. Ahí Macuría lleva por IPS Central, estuvimos en Gavi también allá, después ya estuvimos también por Itá, incluso en el hospital allá, Itaguá le dicen, pero en realidad ya es casi Itá, ¿verdad? El hospital de Itaguá, ahí también visitando a los enfermos, estaba en las ACEA. Y entonces, como siempre, cuando le ven a un sacerdote, uno va por uno, por dos, pero después entonces ya al final tiene que visitar a unas 15, 20 personas, porque tienen también, evidentemente, que ellos también tienen ese privilegio de una visita del Señor en el momento de la dificultad. A Peña de Yara y de Mateo 25. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Así es que ella va a tener ñande en Guanabe y lleva a pecho ñandembo ya visita a mí, humilla ñandu mi y con la gente en ñandú ajata ñandú pechera picha pejasete ajina. Y pues también así cosas que me impactaron, ¿verdad? En el momento de salir muchos ancianos, ancianas, enfermos, enfermas, ¿verdad? Que salían, incluso salían en camillas, salían entonces y pedían, ¿verdad? Pedían una bendición. Te llega en el alma, ¿verdad? Porque significa el alma sencilla de esa persona que sabe, ¿verdad? Que está ante Dios. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. A ver, entonces, ¿verdad? Por favor, siempre cuando saben que existen hermanos enfermos, llamen, busquen, pidan, golpeen, porque hay que ir y hay que ofrecerles también entonces ese momento tan lindo de la unción de los enfermos y la oración y acompañamiento. Bueno, a ver, ya le como de un mensaje, vamos a ver un poco ahí Arnaldo que nos envía esta imagen más grande. Hola padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hace poco un pastor de la iglesia Centro de Oración Familiar Cristiana de España me condenó, me juzgó porque hablé mal de la página del Centro de Oración Familiar Cristiana, porque 2 jóvenes me maltrataron, pero trabaja también en el Centro de Oración Familiar Cristiano de la Central, pero ahora ya no iré más ahí. Soy Bruno, de Barrio Obrero. Necesito de tus consejos, apoyo, ayuda, Padre. Yo lloraba y el pastor me maltrataba. Bueno, evidentemente que estos son temas bastante, ¿verdad?, complicados, bastante difíciles, porque hablar, dice, de religión, hablar de política, hablar de partido de fútbol, de equipo, dice que son las cosas más difíciles, porque la Icerrita, en la olimpista, entonces viene el problema. Así también, hablar de política, cierto, de la Colorado, el hecho de la ñoyamba, algo a la otra la liberada, otra señora y no janguante, cada uno como que le defiende cuando no hay verdaderamente. Y hablar de religión en este sentido también es una cosa bastante delicada, ¿verdad? Pero no podemos maltratarnos, ¿verdad? Porque justamente Jesús que nos habla de lo que significa el amor al prójimo. Entonces ahí, Bruno, yo te voy a decir una cosita, ¿verdad? Bruno, ya que sos joven, ¿verdad? Y vos estás en este camino, Bruno, vos sabés que es interesante, si podés leer estas 3 cartas que escribió San Juan. San Juan escribe a la comunidad cristiana que justamente eso que vos me estás contando estaba sufriendo. La comunidad cristiana al inicio sufrió mucho porque era perseguida y le trataban mal, jambaretebe, que esto, que aquello. Porque recuerden que los primeros cristianos son judíos que han entendido que en la persona de Jesucristo se han cumplido las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Y entonces ellos incluso se iban a las sinagogas. Y ahí en las sinagogas ellos proclamaban y anunciaban a Jesús, ¿verdad?
Y entonces llegó un momento, estamos históricamente hablando en el año 90 después de Cristo, hubo un famoso concilio, pero este concilio, o sea, esta reunión de los consejeros, de todos los que estaban al frente, de los rabinos que estaban al frente del judaísmo, en el año 90 se reúnen en un lugar que se llama Jamnia. Es muy cerca de Tel Aviv. Yo viví 10 años en Tierra Santa, por lo tanto, ahí tengo un lugar en Jamnia, ahora una ciudad hermosa, Jamnia. Ahí entonces se reunieron en el año 90, después de Cristo, se entiende, ¿verdad? Que el cristianismo ya tomaba auge. Los cristianos iban hasta las sinagogas porque ellos eran judíos. Y es ahí donde anunciaban, porque Jesús es herencia del Antiguo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho, ¿verdad?, a su pueblo. Y entonces, en ese año ellos deciden, los rabinos reunidos, así como está diciendo Bruno, que te maltrataba por esto, por aquello, porque dijiste algo, así entonces también a los cristianos se los expulsa de las sinagogas. Entonces, de ese momento, del año 90, los cristianos ya no pueden entrar en la sinagoga. Incluso, ustedes saben que el nombre cristianos nosotros lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque los judíos decían, bueno, coño, o sea, con ahoa, aipo, daye, betei, Cristo rabuqueri. Recuerden que el Cristo, el Kyrios, quiere decir el ungido, el Señor. Y esa era justamente la promesa del Antiguo Testamento, porque ellos estaban esperando al Kyrios, al Cristo, al Señor. Y los cristianos son los que interpretan y dicen, en la persona de Jesús se ha cumplido lo que Dios hace mucho tiempo se ha lanzado como promesa y ahora se ha cumplido. Bueno, pero Bruno, yo lo único que te digo es, bueno, recomenzar un poco. Yo te puedo decir con mucha sencillez, sin querer levantar polémica, pero los padres de la iglesia, ya en los primeros años de la iglesia, tuvieron muchos problemas, ¿verdad?, con muchas personas que oñe en baré dicen cualquier cosa, ¿verdad?, van detrás de otros intereses. Sin levantar polémica, por eso te digo, porque hoy en día dice que ofendemos a la gente, no nos entendemos, no le queremos. No es que no les queremos. Lo que está errado, errado está, ¿verdad? Es como decir, 2 más 2 de ahora es 5. Eso es lo que te dice ahí Adoración Cristiana. 3 más 3, 8, ¿entendiste? Y entonces, evidentemente, que si uno comienza a inventar, si vamos a inventar la matemática, si vamos a inventar todas las cosas de acuerdo a lo que me viene a mi cabecita, y bueno, entonces todo el mundo te dice, pero ese pues es lo que el Papa Benedicto XVI justamente tantas veces insistió en su catequesis, en la formación. Nosotros, dice, estamos viviendo en un tiempo de relativismo. Y entonces, en el relativismo, todo vale. Entonces, si yo digo que el color blanco está hecho de la pintura negra, entonces ustedes me tienen que creer y tienen que respetarme, porque yo dije que el color blanco se pinta con el negro. Cierto, de alguna manera. O sea, ya no podemos más, ¿verdad?, buscar lo que significa el aspecto, ¿verdad?, de lo profundo. Ahí vamos a ir entrando un poco en el aspecto gnoseológico, ya, o sea, del conocimiento, que es la verdad, etc. Bueno, entonces Bruno, por ahí nomás. Entonces, no llores por estas cosas, sino que tranquilízate, sobre todo comenzar a leer la palabra de Dios, a profundizar la palabra de Dios, pero desde un camino cierto. No, entonces, te metas así con gente que sabemos que solamente son charlatanes, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar. La charlatanería es lo que nos lleva a estas cosas. Bueno, te agradezco, Bruno, que hayas escrito, tu sinceridad y tu deseo también, ¿verdad?, de escuchar, de hacer un camino, y un camino en Dios verdaderamente. Aquí hay otro mensaje, vamos a ver un poco. Ahí Arnaldo nos está ofreciendo. Dice, hola, buenas noches, Padre Víctor, quiero agradecer a Dios y a la Virgen Santísima por mi trabajo. Muy bien.
y pedir oración para que la situación laboral mejore en el Paraguay y que todas las personas puedan acceder a un trabajo digno y salir adelante. Gracias, Padre. Soy María Elena. Muy bien, María Elena, te agradecemos por participar. Ella es de Mariano Roque Alonso, ¿verdad, María Elena? No me estoy equivocando ni me estoy olvidando. Y esto es lindo. Bueno, entre otras cositas de los mensajes que ustedes nos irán mandando, queridos amigos, yo les invito ya a ir preparando el corazoncito. Hoy ya hemos hecho la misa y la oración de vísperas de nuestra Madre, la Virgen Santísima de la Asunción. Esto es importante que también nosotros reflexionemos un poco, ¿verdad? Ya que Bruno habló de estas sectas, Bruno habló de todo esto que lo único que hace es confundir sin tener un camino cierto de la verdad en Jesucristo. Entonces vienen después las famosas herejías, ¿verdad? Como lo llamaban de esta manera los primeros padres de la iglesia, la comunidad cristiana. Entonces, mañana es la gran fiesta entonces de la Asunción de María al cielo. Pero este es un tema bastante delicadito, o sea, es delicado cuando nosotros no sabemos cómo explicarlo. Es delicado cuando nosotros no conocemos el gran misterio de Dios. La razón humana, ciertamente que puede explicar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero, como decía San Pedro, hay que dar razón de la fe. Tampoco podemos decir que nosotros, ¿verdad?, entonces quedamos simplemente en fantasías o en mitologías, o simplemente quedamos en una fe sin explicarla. Hay que dar razón de la propia fe. Entonces, les digo con simples palabras lo que significa la Asunción de María al cielo. Primero, asumir, asunción. Significa ser tomado, ¿verdad? Ser agarrado, ser llevado. Eso también yo la vez pasada hice una charlita y a unos jóvenes muy interesantes. Estuvimos en San Bernardino, estuvimos hablando con estos jóvenes y también algunos padres. Muy lindo fue ese encuentro. Y ahí estábamos hablando sobre la Asunción, porque salió el tema. Me habían preguntado cómo tenemos que distinguir entre la Asunción de María y la ascensión de Jesús al cielo. Ciertamente que yo en ese momento no les iba a estar explicando con todos los detalles, pero lo elemental y lo fundamental, con base cierta, para que nosotros podamos también entender. Hoy también podemos decir, primero, ascensión es cuando Jesús sube al cielo, por propia fuerza, porque Él es Dios, para decir, yo soy Dios, he resucitado, he vencido la muerte y ahora retorno a la casa del Padre. Entonces la ascensión de Jesús tiene toda una pedagogía y tiene todo un sentido religioso hermosísimo y profundísimo, porque la ascensión de Jesús quiere decir que Dios verdaderamente vuelve, ¿verdad? La persona de Jesús, que es Dios y hombre, vuelve sin necesidad de que otros, ¿verdad?, lo asuman, porque Él es Dios. Entonces aquí se está subrayando, en la ascensión se subraya primero el aspecto de la divinidad de Jesús. Pero no es solo eso, ¿verdad? Porque detrás de esto hay un objetivo primario, elemental y fundamental. Jesús que sube al cielo, es decir, la ascensión de Jesús al cielo, significa entonces el trabajo y el compromiso del hombre, de la comunidad. Ñandé, alleva, la comunidad ahora aquí en la tierra. Bueno, entonces aquí estamos nosotros, ¿verdad, queridos amigos? Ahora la asunción, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esta asunción, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa entonces la asunción? Entonces, la asunción significa para nosotros ser llevados al cielo. Asunción significa que Dios, ¿verdad? Entonces, después de que María, en este caso María, pero María para nosotros sobre todo en el camino de fe es modelo. María para nosotros es el triunfo y la glorificación de nuestra propia humanidad. Vuelvo a repetir esto porque
el misterio de la asunción de María al cielo significa que todos nosotros, resucitados, la humanidad es asumida justamente por la redención, ¿verdad?, de su Hijo Jesús. Somos asumidos, es decir, somos llevados al cielo, somos ofrecidos a Dios, volvemos a esa gracia del Señor. Bueno, y cada uno de nosotros estamos entonces en esto. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un poco una musiquita, ¿verdad?, a nuestra madre, ya que estamos en esta víspera de nuestra madre. Entonces vamos a pedir verdaderamente que el Señor nos ayude siempre a hacer ese camino. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, me mandan en su andar. Pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Muy bien, entonces así a nuestra Madre, la Virgencita de la Asunción, esta vocación tan interesante. Tenemos que estar contentos nosotros, ¿verdad?, porque nuestro país, justamente el Paraguay, tiene como patrona, ¿verdad?, la misma capital del Paraguay lleva el nombre de Asunción, ¿verdad?, Asunción del Paraguay. Pero para nosotros tiene que ser un gran empeño, ¿verdad?, ser asumidos por Dios. Ojalá que también nosotros, ¿verdad?, como paraguayos podamos ser asumidos, porque somos responsables, porque somos personas que quieren hacer siempre el bien. Somos personas de bien, ¿verdad? Somos personas que amamos a nuestro pueblo, amamos a nuestra gente, amamos las cosas bellas y amamos las cosas que Dios mismo nos ha donado. Bueno, queridos amigos, nosotros no se olviden, estamos en Ñemonguetá, Jañemboe. Esta primera parte, recibimos todos los mensajes, si ustedes quieren enviar, ahí está el numerito del fax, mira que se me vino, del WhatsApp. Estoy un poco por la pinta, bastante tiempos atrás, cuando existía todavía el fax. Estoy hablando de 1993, 94, ¿verdad? Bueno, hoy en día todos estamos con el WhatsApp, todo el día estamos entonces con Instagram, con Facebook, con YouTube, ¿verdad? O sea, hemos dado pasos agigantados en cuanto a la comunicación. Y esto es lindo, ¿por qué? Y porque nuestro interés es justamente eso, de
llevar, transmitir el mensaje de Dios. Bueno, hay una llamada telefónica. Vamos a hablar un poco. Buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Quién me habla? ¿Quién eres? Te estoy llamando de Barrio Santa Ana, padre. Qué bueno. ¿Dónde queda eso, Barrio Santa Ana? Barrio Obrero, en el fondo. Yo y mi señora estuve con usted el sábado pasado a las 11. Sí, ¿dónde estuvimos? Decime tu nombre. Felipe es mi nombre. Ah, Estuve Felipe. contigo, padre, a las 11 de la mañana del sábado pasado. Felipe. Qué bien, che. Bate cobio, Felipe. ¿Cómo andamos? Y me dio esperanza. ¿En Y me serio? dio esperanza de ahí al país. ¿De dónde me estás llamando, Felipe? ¿Mone y Guanga? Juan Achay de Barrio Santa Ana, de Barrio Obrero. Ahí luego está. Mira qué lindo, che. Qué lindo, Felipe. Te agradezco, che, que de nuevo te acuerdes un poco de nosotros, ¿verdad? Que no- Don Santos Diago le mandó antes, porque no me en el programa. Qué bien, che. Bueno, todas esas cosas son lindas, son cosas maravillosas, ¿verdad? Que nos ayudan siempre. Bueno, Felipe, ¿y por quién va a querer rezar? ¿Qué va a te acordar de ese hermoso sábado que estuvimos? Tenemos, padre, tenemos una, Sí, decime. padre, Te escucho, Felipe. tenemos un amigo que está en una situación difícil. Está internado en el Milán. Ya. Desearíamos entender que usted le eleve una oración por su sanación, porque está grave. Sí. Se llama Víctor Elías. Bueno, no hay problema. Felipe, me vas a enviar también ese mensaje. Víctor Elías, dónde se encuentra, en qué pabellón, en qué sala. Entonces vamos a dar una vueltita por ahí. Apenas tengamos tiempo, ¿está? No te digo que no me digo que ya me levanto de aquí y me voy, pero vamos a ir organizando. Voy a pasar ahí entonces ese mensaje a la señora Amada, que es un poco la que está organizando siempre toda nuestra agenda de Ñande Yarañe, para que podamos también visitar así las varias comunidades, visitar también los hermanos enfermos, los hospitales y así sucesivamente. Así que te agradezco, Felipe, mucha fuerza, rezamos por Víctor Elías, que el Señor desde aquí también le conceda esa paz, le conceda la salud, y es lo que le estamos pidiendo hoy. Por intercesión también de nuestra Madre, la Virgencita de la Asunción. Buenas noches, Felipe, que Dios te bendiga. Buenas noches, padre. Déjame terminar. Padre, déjame terminar. ¿Cómo? Te he visto en la encarnación. Ay, sí, qué bien. Estuviste en un cumpleaños espectacular, padre. Sí, en realidad estuvimos ahí celebrando un poco 89 años, imagínate. 87. 87, 87. Imagínate, espectacular, maravilloso. Ya voy a paz. Ya voy a paz, padre. Gracias a Dios porque en vez de poner Así es. Bueno, listo, Felipe. Que Dios les bendiga a un todos. placer enorme, padre. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Que Dios te bendiga, padre. Y Gracias. sigue siempre inculcando la palabra de Dios. Sí. Gracias, Felipe. Bueno, así Hasta entonces, cualquier momento, padre. gracias, Felipe. Chao, chao. Bueno, así entonces estamos, Ñande Yarañe, ¿verdad? Y sobre todo con este programa, Ñañe Mongueta. Entonces, pues, Ñañe Mongueta, mí, todas las cosas lindas, todas las cosas positivas, ¿verdad? Que nosotros estamos viviendo. Y sobre todo también lo que nosotros ofrecemos a Dios. Lindo encuentro de familia, una familia maravillosa, ¿verdad? Con todos los elementos necesarios como para que uno pueda hacer un camino de bien, que es lo mejor y que es lo que Dios nos pide a nosotros. Bueno, queridos amigos, estamos entonces nosotros con Ñemonguetá Ñemboe. Ahí tienen ustedes el número 0961 166 266. Vamos a ver un poco este mensaje que nos está llegando. Dice lo siguiente: hola Padre, pido oración por mi salud. Soy Pedro de Luque y la salud de mi mamá Rafaela
y papá Benito y por toda mi familia. Muy bien, vamos a pedir por tu salud, Pedro, vamos a rezar por ustedes y ahí siempre también por todos los luqueños siempre se hacen presentes, qué lindo que es. Así es que con mucho gusto lo hacemos y ustedes también, ¿verdad? Siempre rezando por estos proyectos para que el Señor nos bendiga, nos ayude con la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de la Asunción. Y así estamos, yo le estaba presentando lo que significa este gran misterio, esta gran solemnidad que celebramos ya hoy víspera, ¿verdad? De la solemnidad de la Asunción de María al cielo. Quiere ser asunta, decimos, quiere decir ser llevado por Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué significa ser llevado por Dios? Ser llevado por Dios significa, o llevada en este caso, nuestra Madre, la Virgencita, significa que ella es la primera resucitada de lo que nosotros justamente pensamos y esperamos, de lo que nosotros verdaderamente queremos, nos esforzamos, luchamos por llegar a esa salvación, ¿verdad? A esa gracia, a ese Espíritu del Señor que nos ha donado y que nos ha regalado. Así es que, queridos amigos, nosotros hoy en esta noche, al invitarles a ustedes, como siempre, a presentar sus intenciones, a presentar todo lo que ustedes tienen en su corazón y en su vida, dejemos que Dios siga obrando, especialmente aquí, ¿verdad? Con todas las letras de lo que significa el amor, la caridad, ¿verdad? Y la esperanza, ciertamente, porque estamos caminando con mucha esperanza, estamos caminando con este gran deseo de hacer el bien para nuestra comunidad, para nuestras familias. Muy bien, en cuanto vamos a prepararnos para iniciar, ¿verdad? Vamos a prepararnos, yo les invito a que cada uno tenga ya su rosario, tenga en su mano, y vamos a hacer las primeras oraciones, o sea, lo primero que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para iniciar nuestra oración del día. Vamos a hacer la señal de la cruz y con esto iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos, queridos amigos, la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ahora, después de la oración del Espíritu Santo, vamos a hacer el credo, queridos amigos. Tomamos de la última partecita, ¿verdad?, nuestro Santo Rosario. Ustedes saben, este rosario, ahí en la última partecita, estamos comenzando. Ahí está la cruz y la primera, ahí. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá venía a juzgar a los vivos y muertos con el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora estas tres Ave Marías, queridos amigos, vamos a rezar por nuestro Santo Padre, por el Papa. Vamos a rezar por sus intenciones y nosotros también rezamos por las nuestras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, queridos amigos, así nos preparamos con todas estas intenciones. Nosotros también tenemos nuestras intenciones en el corazón, en la vida, y queremos comenzar con nuestra oración. Vamos al primer misterio, entonces, es decir, la primera decena. Vamos a hacer, ¿verdad? Enseguida hacemos 3 veces ahora nuestro Ave María, para luego ya prepararnos con todas estas intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y bueno, así, queridos amigos, tenemos todas nuestras intenciones, y ahora hacemos la oración del día, en este 9º día. Estando las puertas cerradas, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó diciendo: vengan ustedes, paz. Vengan ustedes, dijo a Tomás. Luego le dijo: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Le respondieron: Señor mío y Dios mío. Jesús, en tus manos resucitadas y extendidas hacia mí, deposito mi vida, te concedo a ti, mi Señor y mi Dios, plena libertad de disponer de mí según tu voluntad. Dame solamente la gracia de la fidelidad total hasta el último instante de mi vida. Seremos eternamente gratos a ti. Amén. Bueno, queridos amigos, así entonces comenzamos la primera decena. Ustedes me pueden ir ayudando también, si quieren pueden llamar por teléfono. Yo hago esta primera parte y ustedes pues continúan. Señor, te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Ahora repetimos entonces, queridos amigos, 10 veces. Manos ensangrentadas de Jesús, manos abiertas en la cruz, ven y tócame, Señor. Madre y manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Y así entonces, queridos amigos, con esta oración que cada uno de nosotros, ¿verdad?, lo irá repitiendo también en su corazón. Así entonces decimos: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, estamos esperando alguna llamadita telefónica. Si hay algunos de ustedes que quieren hacer alguna llamada telefónica, así nos ayudan también para rezar nuestro denario. En tanto, estamos esperando, comienzo con el segundo denario. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos.
Muy bien, vamos a comenzar entonces, en cuanto también a alguno de ustedes que quiera participar de nuestra oración. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos benditas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos estamos preparando para este tercer denario de la gente que quiera llamar, y así entonces nosotros les acompañamos. Mientras yo hago la primera partecita, nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvame. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Bueno, si hay alguno entonces del otro lado que quiera acompañarnos, puede hacer esta oración. Buenas noches, te escuchamos, rezamos juntos. Sí, Padre, soy Juana Paredes. ¿Qué tal, Juana? Bueno, si podés hacer 10 veces aquí, por todas las intenciones que también traes hoy a nuestra oración. Te escuchamos, Juana. Sí, Padre. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Muchas gracias, Juana, que Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Bueno, así entonces estamos rezando el tercero, ahora viene el cuarto. Si hay alguno de ustedes que ya está ahí como para el cuarto, yo mientras hago esta primera partecita, nuestra oración, Señor, nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Entonces, alguno que quiera llamar, joven, niño, adulto, mamá, papá, abuelo, abuela,
todo lo que estamos verdaderamente metidos con lo que significa la presencia salvadora de el Señor, ¿verdad?, en medio de nosotros. Vamos a continuar, mientras no haya uno que llama, entonces comenzamos con el primero. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas del Señor, manos heridas de Jesús, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, estamos entonces así con Ñemonguetá y también Ñembo. Ñemonguetá, Ñembo, es lo más lindo, ¿verdad? En la medida en que existe ese diálogo con el Señor, en la medida que existe ese diálogo también, ¿verdad?, con nuestros padres, con nuestros abuelos, cómo va creciendo esa familia, en la medida en que vamos escuchando y poniendo en práctica. Bueno, así es que seguimos, queridos amigos, con nuestra oración del día de hoy. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Entonces comenzamos y hacemos juntos, ¿verdad? Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, manos que nunca, ¿verdad?, fue tocado, ni nunca fue llevado al palacio. Aquí entonces nos pones, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas en Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para ser cargado mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportan el más profundo dolor al ser esclavos en la cruz, me sanen y me curen hasta ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino
también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de una teología física y espiritual, ensangrentados e infinitamente poderosas. Bueno, queridos amigos, agradecemos así al Señor todo lo que estamos rezando, todo lo que hoy nosotros estamos celebrando, de cierta manera. Estamos a las vísperas de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. ¡Qué alegría! Todos nos identificamos, ¿verdad?, como paraguayos, y eso también sale de lo sencillo que podemos. Pero en fin, queremos llegar a todas las familias paraguayas, queremos llegar a todas, ¿verdad? Pero para eso necesitamos fuerza, necesitamos también un poco de economía. Y bueno, parece que nuestro momento de ir despidiéndonos está concluyendo. Yo quisiera últimamente rezar entonces como último momento de nuestra oración el credo, donde nosotros creemos verdaderamente en la resurrección de los muertos, en la iglesia, en la doctrina que el Señor nos va transmitiendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació por obra del Espíritu Santo, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y bueno, así entonces con esta oración final, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Ñañemongueta betaina, hañañembo ebeta yoñon diepa, para formar esa iglesia, esa fuerza, que podamos ayudar a nuestros hermanos a ser felices y poco a poco entonces entrar también en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado este momento tan íntimo, ¿verdad?, de la fuerza y del amor de Dios que sufre por nosotros. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Qué lindo. Y que Dios les bendiga entonces a todos ustedes.